Hola querida comunidad de YouTube. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más extraordinarias de previsión humana y supervivencia cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza, y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará reflexionando sobre el valor de la planificación a largo plazo y la importancia de no subestimar a quienes piensan más allá del presente inmediato. ¿Habéis experimentado alguna vez esa frustración de tener una visión a largo plazo mientras todos a vuestro alrededor se burlan de vuestra preparación? ¿Habéis sentido la soledad de ser los únicos que veis la importancia de prepararse para eventos que otros consideran improbables o imposibles? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un hombre visionario que se preparó para lo impensable, enfrentando las burlas de toda su comunidad hasta que la naturaleza demostró brutalmente la sabiduría de su preparación aparentemente exagerada. Esta es una historia real que ocurrió en las montañas de Soria, España, donde los inviernos pueden ser despiadados y donde la diferencia entre la preparación y la negligencia puede ser literalmente una cuestión de vida o muerte. Nuestro protagonista desafió todas las normas sociales sobre lo que constituía preparación razonable, con un proyecto tan ambicioso como necesario, que salvaría vidas cuando la naturaleza mostró su furia más devastadora. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de previsión y supervivencia, no olvidéis darle like a este vídeo si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras fascinantes historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me encanta conocer a nuestra maravillosa audiencia global. Sin más demora, acompañadme en este viaje extraordinario, donde descubriremos cómo un túnel inútil se convirtió en el refugio salvador durante la tormenta de nieve más devastadora en décadas. Párrafo 1. Andrés Martínez Velasco había vivido toda su vida en el pequeño pueblo de Vinuesa, ubicado en las estribaciones de la Sierra de Urbión en Soria, donde las nevadas invernales eran una realidad anual que requería preparación seria, pero donde nadie en la memoria colectiva había experimentado condiciones climáticas que justificaran los niveles extremos de preparación que Andrés había comenzado a implementar después de cumplir 60 años y de pasar décadas estudiando patrones climáticos históricos que sugerían la inevitabilidad de eventos meteorológicos extraordinarios que podrían aislar completamente su comunidad montañosa durante periodos prolongados. A sus 65 años, en 2019, Andrés era conocido en toda la comarca como el alarmista perpetuo, un apodo que había ganado no por histeria irracional, sino por su habilidad persistente para identificar vulnerabilidades en la preparación comunitaria y su insistencia incansable en que eventos climáticos extremos que habían afectado la región en siglos pasados podrían repetirse en cualquier momento, requiriendo niveles de preparación que la mayoría de residentes consideraban excesivos, costosos y completamente innecesarios para la vida moderna en una España donde servicios de emergencia y infraestructura de transporte habían hecho que el aislamiento prolongado pareciera una preocupación obsoleta de épocas anteriores. Andrés había desarrollado su obsesión con preparación extrema después de heredar la casa familiar de su abuelo, junto con una colección extraordinaria de diarios meteorológicos que documentaban condiciones climáticas en la región desde 1847, registros que revelaban que tormentas de nieve devastadoras que aislaban completamente comunidades montañesas durante semanas enteras ocurrían aproximadamente una vez cada 40-60 años, con la última tormenta verdaderamente catastrófica registrada en 1956, evento que había causado múltiples muertes por inanición y congelación en pueblos que no habían estado adecuadamente preparados para aislamiento prolongado durante condiciones que excedían cualquier experiencia en la memoria viviente de sus residentes. Los diarios de su abuelo describían detalladamente cómo la tormenta de 1956 había depositado más de 4 metros de nieve en algunas áreas, bloqueando completamente carreteras durante 5 semanas y forzando a familias a sobrevivir
utilizando únicamente recursos que habían almacenado previamente, condiciones que habían resultado fatales para aquellos que no habían anticipado la posibilidad de aislamiento prolongado durante el invierno que había establecido récords de severidad que no habían sido igualados desde entonces. Durante años de estudio de estos registros históricos, Andrés había desarrollado la convicción creciente de que otra tormenta similar era estadísticamente inevitable y que su comunidad era dramáticamente menos preparada que generaciones anteriores que habían vivido más cercanamente a la naturaleza y que habían mantenido tradiciones de preparación que habían sido gradualmente abandonadas durante décadas de modernización que habían creado dependencia de sistemas externos de suministro y servicios de emergencia que podrían fallar completamente durante condiciones climáticas extremas. Sus cálculos sugerían que Vinuesa estaba entrando en un periodo de riesgo estadístico elevado para eventos climáticos catastróficos y que la falta de preparación comunitaria para aislamiento prolongado representaba vulnerabilidad potencialmente fatal para familias que dependían completamente de suministros externos de alimentos, combustible, medicinas y otros recursos esenciales que podrían volverse inaccesibles durante emergencias meteorológicas que excedieran la capacidad de respuesta de servicios oficiales de emergencia que nunca habían enfrentado condiciones comparables a las que estaban documentadas en los registros históricos que Andrés había estudiado tan exhaustivamente. Cuando Andrés comenzó a compartir estas preocupaciones con vecinos y autoridades locales, sugiriendo que la comunidad debería implementar medidas de preparación que incluían almacenamiento masivo de suministros de emergencia, sistemas de comunicación independientes y infraestructura de refugio que podría mantener a toda la población durante semanas de aislamiento completo. Se encontró con reacciones que variaban desde desinterés educado hasta ridículo abierto sobre lo que percibían como paranoia exagerada de un hombre que había desarrollado obsesiones irracionales basadas en eventos históricos que no tenían relevancia para condiciones modernas. El alcalde, José Luis Herrero, había respondido a las propuestas de Andrés explicando pacientemente que servicios modernos de emergencia, comunicaciones por satélite y capacidades de rescate de helicópteros habían eliminado efectivamente los riesgos de aislamiento prolongado que habían caracterizado épocas anteriores, y que inversiones significativas en preparación para eventos extremadamente improbables no representaban uso responsable de recursos municipales limitados. Los vecinos habían comenzado a referirse a Andrés como nuestro profeta del apocalipsis local o el hombre que espera el fin del mundo. Comentarios que reflejaban su percepción de que sus preocupaciones representaban ansiedad exagerada más que evaluación realista de vulnerabilidades genuinas que requerían atención seria y preparación práctica. Párrafo 2. Después de 2 años de intentos fallidos para convencer a autoridades municipales y vecinos sobre la necesidad de preparación comunitaria para emergencias climáticas extremas, Andrés decidió en abril de 2019 que implementaría independientemente las medidas de preparación que consideraba esenciales para la supervivencia de su propia familia, comenzando con el proyecto más ambicioso y aparentemente innecesario que había concebido: la construcción de un túnel subterráneo que conectaría su casa principal con un refugio de emergencia completamente abastecido que construiría en su propiedad, proporcionando acceso seguro a suministros de supervivencia y espacio habitable, protegido incluso durante condiciones superficiales que hicieran imposible el movimiento entre edificaciones o el acceso a recursos almacenados en ubicaciones separadas. El túnel, según los planes detallados que Andrés había desarrollado durante meses de diseño obsesivo, mediría aproximadamente 85 metros de longitud, conectando el sótano de su casa con un búnker subterráneo que construiría cerca del límite posterior de su propiedad de 3 hectáreas, proporcionando ruta de escape y acceso a suministros que permanecería funcional incluso durante condiciones de superficie que podrían hacer peligroso o imposible el movimiento al aire libre durante periodos prolongados de tiempo. La planificación técnica del proyecto había requerido que Andrés adquiriera conocimientos especializados sobre excavación, soporte estructural, ventilación
y drenaje que nunca había necesitado durante su carrera como mecánico automotriz, pero que había mastered mediante estudio intensivo de manuales de ingeniería, consultas con profesionales de construcción y experimentación práctica con técnicas que podría implementar independientemente utilizando herramientas y equipos que podía adquirir o alquilar sin requerir contratistas profesionales que habrían hecho preguntas sobre la finalidad del proyecto y que podrían haber rechazado participar en lo que obviamente parecería una empresa excéntrica sin justificación obvia. Sus diseños incluían sistemas de soporte que utilizarían vigas de acero recuperadas de demoliciones industriales, técnicas de impermeabilización que protegerían el túnel contra infiltración de agua durante periodos de deshielo y sistemas de ventilación que proporcionarían aire fresco utilizando principios de convección natural que funcionarían independientemente de energía eléctrica que podría no estar disponible durante emergencias prolongadas cuando sistemas de suministro externos hubieran fallado. La construcción del refugio subterráneo comenzó simultáneamente con la excavación del túnel, proyecto que requería crear una habitación de aproximadamente 6 pies a 4 metros con altura suficiente para acomodar confortablemente a su familia durante periodos extendidos de ocupación, equipada con sistemas de almacenamiento para alimentos no perecederos, agua, combustible, medicinas y herramientas que proporcionarían todo lo necesario para supervivencia independiente, durante al menos 2 meses sin acceso a suministros externos. Andrés había calculado meticulosamente los requerimientos de suministro, basándose en tasas de consumo para su familia de 4 miembros, él mismo, su esposa María y sus 2 hijas adultas que visitaban regularmente, considerando no solo necesidades básicas de alimentación y hidratación, sino también requerimientos para calefacción, iluminación, comunicación, saneamiento y actividades que mantendrían moral y salud mental durante confinamiento prolongado, que podría extenderse durante semanas si condiciones climáticas extremas persistieran más allá de lo que servicios de emergencia podrían manejar efectivamente. La logística de excavación manual de 85 metros de túnel presentaba desafíos físicos y técnicos que requerían planificación estratégica y determinación extraordinaria, ya que Andrés había decidido realizar todo el trabajo personalmente para evitar atención no deseada y para mantener control completo sobre especificaciones que consideraba críticas para efectividad del sistema durante emergencias, cuando cualquier defecto de diseño o construcción podría tener consecuencias fatales. Trabajando principalmente durante tardes y fines de semana para minimizar observación por vecinos curiosos, Andrés había establecido cronograma de excavación que progresara aproximadamente 2-3 metros de túnel por semana, estimando que el proyecto completo requeriría 18-24 meses de trabajo sostenido, dependiendo de condiciones del suelo, clima y complicaciones técnicas que inevitablemente surgirían durante implementación de proyecto tan complejo sin experiencia previa en construcción subterránea a esta escala. María había expresado inicialmente preocupaciones sobre la viabilidad física del proyecto para un hombre de 65 años, pero gradualmente había comenzado a apreciar la meticulosidad de la planificación de su esposo y la calidad profesional del trabajo que estaba produciendo a pesar de la falta de experiencia formal en construcción subterránea. Párrafo 3. Durante los primeros 6 meses de construcción, desde mayo hasta octubre de 2019, las reacciones del vecindario escalaron desde curiosidad casual hacia preocupación seria y finalmente hasta burlas abiertas cuando los residentes del pueblo comenzaron a darse cuenta de la escala extraordinaria del proyecto que Andrés estaba emprendiendo en su propiedad, especialmente después de que comenzara a aparecer equipo de excavación, materiales de construcción masivos, y obviamente algún tipo de actividad de construcción subterránea que claramente superaba en alcance cualquier proyecto de mejoramiento doméstico normal que pudiera ser justificado por necesidades prácticas convencionales. Los montones crecientes de tierra excavada que Andrés distribuía cuidadosamente por su propiedad para evitar crear evidencia obvia de excavación masiva eventualmente se volvieron imposibles de ocultar, y vecinos curiosos que habían comenzado a hacer preguntas sobre sus actividades de construcción
gradualmente habían descubierto que estaba excavando lo que parecía ser un túnel subterráneo extenso, con propósito que no podían comprender y que parecía completamente desproporcionado para cualquier finalidad razonable que pudiera justificar tal inversión masiva de tiempo, esfuerzo y recursos financieros que obviamente representaba. Carmen López, su vecina más cercana, había sido la primera en confrontar directamente a Andrés sobre su proyecto después de observar durante semanas actividades que claramente involucraban movimiento de cantidades masivas de tierra, instalación de materiales de construcción que sugerían proyecto subterráneo ambicioso, que excedía significativamente cualquier cosa que pudiera ser explicada como mejoramiento doméstico, convencional. Andrés le había dicho durante una conversación que fue presenciada por varios otros vecinos. Todos sabemos que estás excavando algo grande en tu propiedad y francamente estamos preocupados sobre qué exactamente estás construyendo allí abajo. ¿Es algún tipo de sótano? ¿Un sistema séptico? ¿Una piscina subterránea? Cuando Andrés había explicado honestamente que estaba construyendo un túnel de emergencia y refugio subterráneo para prepararse contra posibles tormentas severas que podrían aislar el pueblo, Carmen y otros vecinos habían reaccionado con mezcla de incredulidad y preocupación sobre el estado mental de un hombre que obviamente había desarrollado paranoias extremas sobre eventos climáticos que tenían probabilidad esencialmente cero de ocurrir durante sus vidas. El alcalde José Luis Herrero había organizado una visita oficial a la propiedad de Andrés después de recibir múltiples quejas de vecinos preocupados sobre actividades de construcción que podrían violar regulaciones municipales sobre excavación, alteración de drenaje natural o modificaciones estructurales que requerían permisos oficiales que Andrés aparentemente no había solicitado antes de comenzar su proyecto extensivo. Durante esta inspección, que incluyó al inspector municipal y a representantes de servicios públicos que querían verificar que las excavaciones no interfirieran con líneas de agua, electricidad o sistemas de drenaje existentes, Andrés había proporcionado tour completo de su trabajo en progreso, explicando detalladamente la ingeniería del túnel, los sistemas de seguridad que había implementado y la lógica de preparación de emergencia que motivaba todo el proyecto. Andrés, había declarado el alcalde después de completar la inspección, admiro la calidad de tu trabajo y obviamente has pensado cuidadosamente sobre ingeniería y seguridad, pero construir un túnel de supervivencia para prepararte contra tormentas apocalípticas que probablemente nunca ocurrirán representa nivel de preparación que va mucho más allá de lo que cualquier persona razonable consideraría necesario. Durante el otoño de 2019, cuando Andrés continuó trabajando steadily en su túnel, a pesar de críticas crecientes y sugerencias no sutiles de que estaba desperdiciando tiempo y recursos en proyecto obsesivo sin justificación racional, las actitudes comunitarias habían solidificado en ridículo consenso que caracterizaba su proyecto como evidencia de paranoia exagerada o posiblemente deterioro mental relacionado con edad que había resultado en fixación irracional en preparación para emergencias que existían solo en su imaginación anxiety-driven. Los residentes del pueblo habían comenzado a referirse regularmente al proyecto como el túnel inútil de Andrés o la madriguera de supervivencia para el fin del mundo, términos que reflejaban su convicción colectiva de que todo el enterprise representaba waste of effort dedicado a prepararse para escenarios que tenían probabilidad esencialmente cero de materializarse durante condiciones climáticas modernas que podrían ser managed effectively mediante servicios de emergencia convencionales e infraestructura de transporte que habían eliminado los riesgos de aislamiento prolongado que podrían haber justificado tal preparación extrema durante épocas anteriores cuando communities montañesas eran genuinely vulnerable a weather disasters que excedían capacities locales para response y recovery. Párrafo 4. La finalización del túnel y refugio subterráneo en febrero de 2020, después de casi 10 meses de trabajo manual sostenido que había requerido excavación de más de 200 metros cúbicos de tierra e instalación de sistemas complejos de soporte, ventilación y almacenamiento que rivalizaban en sofisticación con búnkers profesionales diseñados para protección militar o civil defense. Coincidió con un periodo de weather relativamente mild que reinforced community convictions
de que todo el proyecto había sido massive overreaction a threats inexistentes que nunca se materializarían durante condiciones climáticas que, si acaso, parecían volverse más predictables y manageable cada año debido a improved weather forecasting y emergency response capabilities que hacían improbable cualquier escenario que requiriera los niveles extremos de self-sufficiency que Andrés había implementado tan elaborately. Durante la ceremonia informal de completion que Andrés había organizado para su familia, que incluyó tour completo del túnel y refugio fully stocked, con supplies sufficient para months de independent survival, incluso María había expressed mixed feelings sobre si todo el effort había been justified por realistic assessment de actual risks que enfrentaban como family living and relatively well-connected mountain community, con access a modern emergency services y communication systems. El refugio completado era genuinely impressive en su comprehensiveness y attention a details que suggested months de careful planning y systematic implementation de concepts que, independientemente de su necessity, demonstrated considerable technical competence y practical knowledge sobre requirements para sustained survival durante conditions de complete isolation desde external support systems. La habitación principal measured 6.4 meters con 5 meters de height, providing adequate space para comfortable occupation por family de 4 personas durante extended periods, equipped con sleeping areas, food preparation facilities, sanitation systems, storage para water y non-perishable foods, heating system que operated independently the external energy sources, ventilation que maintained fresh air circulation, communication equipment, para contact con outside world. C networks remained functional. Recreational materials que would help maintain psychological health durante prolonged confinement que might be required si external conditions remained dangerous para extended periods de tiempo. Los storage systems que Andrés había installed contained supplies meticulously calculated para sustain his family durante minimum de 10 weeks de complete self-sufficiency, including hundreds de kilograms de canned foods, dried grains, legumes, y preserved items que provided balanced nutrition, plus medical supplies, tools, fuel para heating y cooking, water purification systems, y emergency equipment que could address wide variety de situations que might arise durante crises de whatever type, might necessitate use del refuge durante period, cuando normal community support systems had become unavailable. Quality de construction y comprehensiveness de preparation impressed incluso skeptical family members que had initially doubted wisdom de such extensive preparation, y Maria had begun to appreciate que, independent of probability de events que would require su use, having such facility available provided psychological security que made daily life more comfortable simply por knowing que family had options, si circumstances ever did develop that exceeded capacity de normal community resources para provide adequate protection. Durante spring y early summer de 2020, cuando mild weather y absence de any weather emergencies continued a reinforced community convictions que Andrés had wasted enormous effort preparing para events que probably would never occur, social attitudes toward his project solidified and mixed the affectionate ridicule y grudging respect para technical achievement que, while probably unnecessary, demonstrated impressive determination y practical competence que commanded respect independientemente de questions about its ultimate justification. Visitors que toured facilities were invariably impressed por sophistication, the engineering y quality de construction que had been achieved por single individual working alone con basic tools, y many admitted que, while they considered extensive preparation unnecessary, they envied security que must result desde knowing que family had such comprehensive backup plans available, si circumstances ever did develop que required independence desde external support. Andrés, commented Don Felipe Moreno, el retired school principal que had become unofficial community spokesman sobre topic, probably spent more time y effort preparing para disasters que will never happen, pero anyone que sees what you built has to admit que you did remarkable job creating something que definitely would work si it were ever needed.
There's something admirable about that level de preparation y competence, incluso si most días think it's completely unnecessary. Párrafo 5. El invierno de 2020-2021 transcurrió con condiciones climáticas normales que parecían validar completamente las perspectivas escépticas del vecindario sobre la innecesidad del proyecto de Andrés, ya que las nevadas fueron moderadas, las temperaturas no alcanzaron extremos inusuales, y los servicios municipales funcionaron sin interrupciones significativas que habían requerido medidas de emergencia, más allá de rutinas estacionales normales, de mantenimiento de carreteras y distribución de sal, que habían managed exitosamente todas las condiciones climáticas que se desarrollaron durante meses, que many residentes characterized como otro invierno típicamente aburrido que demostró, una vez más, que las preocupaciones apocalípticas de Andrés estaban completamente injustificadas. Durante este periodo, Andrés había utilizado el refugio ocasionalmente para storage y workshop activities, pero claramente no para emergency purposes que habían motivado su construcción, confirming en las mentes de muchos vecinos que todo el project had been elaborate solution para problem que existía only in imagination de un hombre que had permitido que historical anxieties distorsionaran su assessment de realistic risks que enfrentaba su community durante era moderna. Sin embargo, Andrés ha utilizado este periodo de calm conditions para refinar y optimizar various aspects de su emergency preparedness system, testing different configurations de supplies, experimenting con food preservation techniques, y maintaining equipment to ensure peak readiness si circumstances ever did develop que required use de facilities que había constructed con such care. Maria had gradualmente become more involved in these maintenance activities. Initially por sense de obligation to support her husband's interests, pero increasingly por genuine appreciation para thoroughness y quality de preparations que provided psychological comfort independientemente de probability de their eventual necessity. Sus daughters, initially embarrassed por their father's obsessive project, Q had made family subject to community ridicule, had begun to appreciate security que resulted days de knowing Q comprehensive backup plans existed si normal support systems ever did fail during circumstances que exceeded community capacity para normal response. Durante summer de 2021, Andrés had received validation para some de sus concerns cuando climatologists began reporting increasing frequency de extreme weather events throughout Europe, including record-breaking snowfalls in alpine regions, unprecedented flooding in Germany and Belgium, temperature extremes que challenged infrastructure throughout continent in ways que suggested climate change was creating conditions que exceeded historical ranges de variability que had characterized European weather during previous centuries, cuando modern emergency response systems had been developed. While none of these events directly affected Soria region, they provided evidence that extreme conditions were becoming more common. Communities que depended entirely on external support during emergencies might face challenges que exceeded capacity to conventional emergency response systems que had been designed para managing events within historical ranges de severity que might no longer represent accurate guides para future planning. Recognition que extreme weather was becoming more unpredictable and severe had begun to influence attitudes in some community members que started to question whether Andrés's preparations, while still seeming excessive, might represent reasonable insurance against low probability, pero high-impact events que could overwhelm normal emergency response capabilities durante circumstances que, while unlikely durante any specific year, might be statistically inevitable durante lifetime de typical resident. Carmen Lopez, qui had been among most vocal critics de su project, had begun making discreet inquiries about whether Andrés would consider sharing his expertise con other families que might want to implement smaller-scale emergency preparations, acknowledging que, while full-scale tunnel construction was probably beyond what most families could undertake, basic principles de extended self-sufficiency que he had implemented might provide valuable security durante emergencies, que were becoming less predictable debido a climate patterns que seemed to be shifting beyond historical norms que had guided community planning durante previous generations. Párrafo 6. La llegada de diciembre de 2021 trajo consigo patrones climáticos inusuales,
que comenzaron a generar preocupación entre meteorólogos regionales, que observaban formación de sistemas de alta presión ártica combinados con corrientes de humedad mediterránea que estaban creando condiciones atmosféricas que historical records sugerían podrían resultar en precipitation extremas y varios factors atmospheric convergieran de maneras que habían ocurrido only rarely durante previous century, creating potential para storm systems que could exceed capacity the modern infrastructure para normal response y recovery operations. Las primeras nevadas de diciembre habían sido more substantial que usual, acumulando depths que required more extensive snow removal operations que typically necessary during early winter. Weather services habían begun issuing advisories que encouraged residents to maintain extra supplies de food, water, y emergency materials como precautionary measure durante period cuando forecasting was becoming increasingly difficult, debido a unprecedented combinations de atmospheric conditions que were challenging predictive models que had been developed based in historical patterns que might no longer provide reliable guidance para contemporary weather prediction. Andrés había monitored these developments con interés que many vecinos characterized como typical paranoid fascination con weather patterns, pero his detailed analysis de meteorological data había led him to conclude que conditions were developing que had significant probability to producing storm systems que could approach severity de historical events documented in his grandfather's weather journals, particularly Tormenta de 1956, que had isolated mountain communities durante weeks y que had established records para snowfall accumulation y duration que had not been exceeded since entonces. Sus calculations basadas en current atmospheric patterns suggested probability to major storm event during late December or early January was considerably higher que normal seasonal averages, y he had begun implementing enhanced preparations que included additional food storage, fuel reserves, and communication equipment que would ensure his family remained completely self-sufficient durante the extended period, see conditions developed. Key isolated community desde external support para duration, que might exceed capacity de normal emergency response systems para provide adequate assistance a all residents que might require help durante severe weather emergency. María y sus daughters habían initially reacted con familiar exasperation cuando Andrés announced enhanced preparation measures que they interpreted como another manifestation de his persistent anxiety about events que remained highly improbable. But when weather advisories began appearing in local media, que suggested unusual patterns were indeed developing, que might require more extensive preparations, que normal seasonal readiness, they had begun to take more seriously. His suggestions que family should review emergency plans y ensure que all necessary supplies were available, see conditions did develop, que required period to self-sufficiency, longer, typical brief interruptions, characteristically resulted desde normal winter storms que affected region durante most years. Por primera vez desde completion de Tunnel y Refuge, entire family had participated actively in preparation activities, reviewing storage systems, testing communication equipment, y ensuring que all family members were familiar con procedures que would be necessary si emergency conditions developed que required use de facilities que Andrés had constructed con such extensive care. For late December, atmospheric conditions had evolved in ways que were generating serious concern among professional meteorologists, que began issuing stronger advisories, encouraging residents to mountain communities to prepare for a possibility de severe storm, que could produce snowfall accumulations and wind conditions que might challenge infrastructure and emergency response capabilities throughout region during period. Cuando normal support systems might become temporarily unavailable debido a conditions que exceeded parameters para which conventional emergency responses had been designed. Weather services had begun coordinating con municipal emergency management agencies to develop contingency plans para scenarios que included prolonged isolation to some communities si storm systems developed that approached historical maximums para severity y duration, acknowledging que modern infrastructure, while more robust que durante earlier eras,
might still face challenges durante events que approached upper limits de historical ranges para extreme weather que had characterized most severe storms durante previous centuries, cuando detailed records had been maintained. Párrafo 7. La tormenta comenzó durante la tarde del 28 de diciembre de 2021, inicialmente como nevada ligera que parecía consistent con forecasts para moderate winter weather que habían led many residents a assume que warnings previos habían been typical meteorological overcaution que characteristically accompanied early winter predictions. Pero during evening hours, intensity de precipitation increased dramatically, mientras wind speeds escalated a levels que began creating blizzard conditions que reduced visibility, essentially zero-y, que started producing snow accumulation rates que exceeded typical capacities de municipal snow removal equipment que normally managed winter weather conditions effectively throughout region. Durante first night de tormenta, snowfall had accumulated at depths aproximadamente 60 centímetros. Wintry winds approaching 80 km per hour created drifting que blocked secondary roads y que began interfering con power lines que experienced multiple outages debido a combination de snow loading y wind stress que exceeded normal winter parameters para electrical infrastructure que served mountain communities throughout area. For morning de December 29th, conditions habían deteriorated significantly beyond anything que community had experienced durante recent decades, con snowfall continuing at rates que exceeded 8 centimeters per hour, whilst wind conditions que sustained speeds above 70 kilometers per hour created whiteout conditions que made travel impossible, even para emergency vehicles que normally maintained access during typical winter storms que characterize seasonal weather durante most years cuando conditions remained within manageable parameters. Power outages had become widespread debido a snow accumulation and electrical lines combined con wind damage que exceeded capacity to utility crews maintain normal service durante conditions que prevented safe access a damaged equipment, leaving most homes without electricity para heating, lighting, y communication systems que residents normally depended upon durante winter weather, que required indoor activities durante periods cuando outdoor conditions were uncomfortable pero not dangerous, para brief exposures necessary para normal winter maintenance y supply activities. Municipal emergency services had attempted to maintain normal response capabilities durante early phases the storm, pero by midday de December 29, accumulation depths approaching 2 meters combined. Con continuous snowfall y sustained high winds had made roads impassable, incluso para specialized emergency vehicles que were equipped para winter conditions, leaving community effectively isolated desde external assistance mientras conditions continued deteriorating beyond levels que any current resident had experienced during their lifetimes in region. Kishu, while accustomed to winter weather, had not faced extreme conditions comparable. Historical records could documented most severe storms que had affected area durante previous centuries. Communication systems had begun failing como combination de power outages y equipment damage, reduced capacity para contact con outside emergency services que might normally provide assistance durante weather emergencies, leaving residents dependent entirely upon local resources y mutual assistance. Mientras conditions persisted que prevented normal transportation, communication, y supply access que characterized typical community support during seasonal weather challenges. Carmen Lopez había been among first community members to remember Andres's warnings about possibility de extreme weather que might exceed normal emergency response capabilities. Y cuando her family's heating system failed due a power outage combined con frozen fuel lines que prevented normal operation to heating equipment que required electrical power para safe y effective function. She had approached Maria to inquire whether Andres might consider allowing several families to take temporary shelter on refuge que he had constructed specifically para scenarios que now seemed to be developing exactly como he had predicted durante years, cuando community had dismissed his concerns como excessive paranoia about events que seemed statistically improbable.
Maria had consulted con Andrés, que immediately agreed to provide emergency shelter para neighbors que needed assistance durante conditions que had validated precisely concerns que had motivated construction to facilities que many vecinos had characterized como unnecessary preparation para events que would never occur during modern era. Párrafo 8. Durante la segunda noche de la tormenta, que marcó el comienzo de lo que llegaría a ser conocido como la tormenta del siglo en los registros meteorológicos regionales, las condiciones se deterioraron hasta niveles que excedían todos los registros modernos cuando las acumulaciones de nieve alcanzaron depths superiores a 3 metros, mientras vientos sustained de más de 90 kilómetros por hora crearon snowdrifts que buried completely many buildings y que made survival impossible para cualquier persona caught outdoors durante conditions que approach historical. Descriptions de tormenta de 1956 que habían establecido previous records para severity que no habían been exceeded since entonces. Por esta time, toda electrical power and community habían failed, telecommunication systems were completely non-functional, y heating systems in most homes habían stopped operating due a combination de power loss y frozen fuel systems que couldn't function durante temperatures que plummeted a 25 grados centígrados. While structures that normally provided adequate shelter became inadequately heated, para safe occupation durante prolonged exposure, a conditions que threatened hypothermia y frostbite para residents que lacked alternative heating sources. El túnel de Andrés proved to be precisely solution que situation required, providing safe passage desde his house, a fully equipped refugee could maintain comfortable temperatures through heating systems que operated independently the external power whilst offering access. A comprehensive supplies que enabled extended self-sufficiency durante conditions. He had isolated community completely desde external assistance. During night to December 29 to 30, cuando conditions reached maximum severity con temperatures dropping below and 30 grados centígrados while snowfall continued accumulating at unprecedented rates que created total depths approaching 4 meters in many areas, Andrés had welcomed 12 neighbors into his refuge, including elderly couples que couldn't maintain adequate heating on sus homes, families con young children que required consistent warmth para safety, y several individuals que had been caught without adequate food supplies cuando storm developed more rapidly, y severely que anyone had anticipated basándose en weather forecasts, que had suggested moderate winter weather, rather que catastrophic conditions que were now threatening survival para residents que lacked adequate preparation. Las facilities que Andrés had constructed performed exactly como designed, maintaining comfortable living conditions para extended group whilst providing all necessities para survival durante conditions, que prevented any possibility de venturing outside or accessing external assistance que might normally be available during winter emergencies, que remained within parameters, que permitted normal emergency response activities. Communication equipment installed in refuge permitía limited contact con outside emergency services que confirmed que community isolation was complete, y que rescue operations would not be possible until weather conditions improved, sufficiently to permit access per specialized vehicles que could navigate through snow depths, I-wind conditions que currently exceeded operational capabilities D, emergency response equipment que served mountain regions throughout area, food, water, heating, Y medical supplies proved adequate para supporting larger group que originally planned, demonstrating que Andrés's calculations had included sufficient margin para scenarios más severe que minimum requirements que había been considered during original planning phases de project. Durante December 30 y 31, cuando storm continued con undiminished intensity, que confirmed que event was indeed approaching severity de historical precedents, que Andrés had studied so extensively in su grandfather's weather journals, psychological benefits to secure shelter became equally important, como physical necessities que refuge provided durante conditions, que tested emotional resilience as severely, como physical endurance para residents, que had never experienced complete isolation durante circumstances que exceeded community capacity para self-sufficiency usando normal resources y mutual assistance que typically proved adequate durante seasonal challenges que characterized most winter weather in region,
Children and group adapted well a underground environment que provided safety y comfort durante surface conditions que were genuinely life-threatening, whilst elderly residents expresaron profound gratitude para foresight que had created facilities que enabled survival durante circumstances que would otherwise have posed serious risks a health y safety para vulnerable community members, que lacked resources para independent survival durante emergency que exceeded all previous experience durante modern era. Párrafo 9. Para el 1 de enero de 2022, cuando la tormenta finally began to show signs de weakening después de 4 days de intensity que habían accumulated total snow depths exceeding 5 meters in many areas whilst creating wind damage que would require months to repair completely, community emerged desde emergency period con profound appreciation para level de foresight y preparation que had enabled survival durante event que met or exceeded all historical records para severe weather in region, donde such events había been documented desde mid-19th century. Recovery operations required more than 2 weeks to restore basic services como electrical power, telecommunications, y road access que would permit normal transportation y supply deliveries que community depended upon para routine operations durante normal conditions can weather remained within typical seasonal parameters que characterized most winter periods in mountain environment on the residents were accustomed to managing winter challenges, pero not extreme conditions que threatened basic survival para extended periods to time. Throughout recovery period, Andrés' refuge served como community center donde residents coordinated mutual assistance activities, shared resources y information. He provided support para families que had experienced damage a sus homes que required extensive repairs before normal occupation could resume safely. Municipal emergency management officials who finally gained access to community after January 10th confirmed que storm had indeed represented historical extreme que approached conditions documented durante 1956. Tormenta, que had established previous records para severity, y they acknowledged que community had survived catastrophic weather dengan casualties o serious hardships, primarily debido a preparation y mutual assistance que had been enabled por facilities que one resident had constructed specifically para scenarios que most community members had considered improbable. Hasta event demonstrated que statistical inevitability de extreme weather included possibilities que exceeded normal planning parameters para modern emergency response systems que were designed para managing typical seasonal emergencies rather que historical extremes. Recognition to value de Andrés' preparations spread beyond immediate community can regional emergency management agencies began studying lessons learned desde Vinuesa experience durante event que had tested preparedness systems throughout mountain regions de España y que had revealed vulnerabilities in emergency response capabilities que had been designed basándose en assumptions about maximum severity to weather events que might reasonably be expected durante normal planning cycles. Emergency management professionals acknowledged que individual preparation por community members que anticipated scenarios exceeding normal response capabilities had proven essential para successful community survival durante conditions que demonstrated importance to self-sufficiency capabilities que could bridge gaps entre onset de emergency conditions y restoration de normal support systems que might require weeks rather que days durante extreme events que exceeded historical planning parameters. Carmen Lopez, que había been among most vocal critics de Andrés' project durante its construction phases, became advocate para expanded community preparedness initiatives que would encourage other residents to implement emergency preparations que, while probably not requiring tunnel construction, would provide backup capabilities para extended self-sufficiency durante future emergencies que might exceed normal community resources para response y support. Andrés, she declared durante a community meeting held in February, a review lessons learned desde Tormenta experience. Saved our lives durante storm que nobody anticipated could happen during our lifetimes. I now we all understand que preparation for events que seem improbable can mean difference between survival and tragedy, que nature decides to remind us que whether extremes que we think belong to history books can still happen today.
Her endorsement marked transformation in community attitudes que recognized que thoughtful preparation para low probability pero high impact events represented reasonable insurance rather que paranoid overreaction a imaginary threats. Párrafo 10. En diciembre de 2023, exactamente 2 años después de la tormenta que había validado tan dramáticamente las previsiones de Andrés, Vinuesa celebró el segundo aniversario del evento que los residentes ahora conocían simplemente como La Tormenta, con una ceremonia que incluía la inauguración oficial del Centro Comunitario de Preparación para Emergencias Andrés Martínez, un facility establecido mediante colaboración entre el gobierno provincial, la Universidad de Salamanca y organizaciones de gestión de emergencias que reconocían el valor de las contribuciones de Andrés al desarrollo de estrategias de preparación comunitaria que podrían beneficiar a poblaciones rurales de toda España que enfrentaban vulnerabilidades similares durante eventos climáticos extremos que se estaban volviendo más frecuentes y severos debido al cambio climático que afectaba patrones meteorológicos tradicionales de maneras que desafiaban sistemas de respuesta de emergencia diseñados durante periodos cuando condiciones extremas habían sido más predecibles y menos frecuentes. Durante la ceremonia de dedicación, que atrajo a funcionarios del gobierno regional, especialistas en gestión de emergencias, académicos que estudiaban adaptación climática y representantes de medios nacionales que habían seguido la historia de Vinuesa como ejemplo de preparación comunitaria exitosa, Andrés reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con su estudio solitario de registros meteorológicos históricos y había resultado en reconocimiento nacional de principios de preparación que podrían proteger comunidades vulnerables durante eventos que excedían capacidades de respuesta de emergencia convencionales. Cuando comencé a excavar mi túnel, declaró durante su discurso de dedicación, simplemente quería proteger a mi familia contra tormentas que los registros históricos sugerían que eventualmente llegarían. Nunca imaginé que nuestras experiencias durante la tormenta se convertirían en ejemplo nacional de cómo las comunidades pueden prepararse para eventos que parecen improbables, pero que son estadísticamente inevitables durante períodos de tiempo suficientemente largos. El impacto de las experiencias de Vinuesa había sido documentado en múltiples estudios académicos que confirmaron que la preparación individual y comunitaria para eventos extremos proporcionaba capacidades de supervivencia que complementaban esencialmente los sistemas oficiales de respuesta de emergencia que, aunque sofisticados, tenían limitaciones durante eventos que excedían parámetros históricos para los cuales habían sido diseñados. El Ministerio del Interior había incorporado las lecciones de Vinuesa en guidelines nacionales para preparación comunitaria en regiones montañesas, reconociendo que comunidades que desarrollaban capacidades de autosuficiencia durante emergencias extremas proporcionaban resiliencia que reducía significativamente la carga sobre servicios de respuesta profesionales, mientras mejorando outcomes de supervivencia durante eventos que podrían sobrepasar capacidades de respuesta externa durante periodos críticos cuando asistencia externa no estaba disponible debido a condiciones que excedían capacidades operacionales de equipos de emergencia convencional. Durante los 2 años posteriores a la tormenta, 17 familias en Vinuesa habían implementado alguna forma de preparación de emergencia mejorada, ranging desde simple almacenamiento extendido de alimentos y combustible hasta construcción de refugios secundarios que proporcionarían backup capabilities durante futuras emergencias que podrían requerir periodos extendidos de autosuficiencia cuando sistemas de soporte normal no estuvieran disponibles. Andrés había establecido Consulting Practice, que ayudaba a families throughout la región a evaluar sus vulnerabilities during emergency scenarios y a desarrollar preparaciones proporcionales a sus recursos y necesidades específicas que proporcionarían security durante events que, while improbable during any specific year, represented statistically significant risks during lifetime the typical rural resident. Mi túnel fue construido para un tipo específico de emergencia, explicaba Andrés durante entrevistas con families interesadas en emergency preparation.
pero los principios de thinking ahead, maintaining adequate supplies, y having backup plans para cuando normal systems fail pueden ser aplicados a wide variety de situations que might require self-sufficiency during periods cuando external help isn't available, regardless the specific nature the emergency key creates those conditions. Como reconocimiento final de su contribución a Emergency Preparedness Innovation, Andrés había received National Award para Community Preparedness Excellence desde Spanish Emergency Management Agency, honor que recognized not only su personal foresight, sino también su willingness a share knowledge y assist other community members durante crisis que validated exactly scenarios que his preparations had been designed to address. La mejor validación para any emergency preparation. Andrés reflected durante award ceremony. No es que nunca tengas que usarla, sino que cuando la naturaleza decide recordarte que extreme events que parecen impossible son actually inevitable durante sufficient time periods, estás ready to protect to family y help to community survive conditions could exceed what normal emergency services pueden handle during most severe challenges your natural forces can create.